Para agradar a Dios. Lección 3. Primer trimestre. Del 11 al 17 de enero del 2025. Sábado por la tarde. Día 11 de enero. Texto para memorizar. Jehová tu Dios está en medio de ti. Es poderoso. Él salvará. Con alegría se regocijará por causa de ti. Te renovará en su amor. Por causa de ti se regocijará con cánticos. Sofonías capítulo 3 versículo 17. ¿Por qué guardamos tanto silencio respecto a la bondad del Señor? ¿Por qué tan poca alabanza y agradecimiento? ¿Cómo debe mirar el cielo nuestro silencio ingrato, tan semejante a la osquedad de los niños malhumorados? Todo el cielo está interesado en nuestra salvación. El mismo Señor Dios es nuestro ayudador. Canta, hija de Sión, grita, Israel, alégrate y gózate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti es poderoso, salvará, se alegrará por ti con gozo, descansará en su amor, se regocijará por ti con cánticos. Este es el testimonio que el Señor desea que llevemos al mundo. Tal testimonio tendrá influencia sobre los demás. Al tratar de apartar a los hombres de sus errores, debemos mostrarles que tenemos algo mejor. Si se revelara más alegría en nuestra experiencia religiosa, se produciría una impresión mucho más favorable. Los incrédulos verían la consistencia de nuestra fe. Si alabáramos el nombre de Dios como debiéramos, la llama del amor se encendería en muchos corazones. Review and Herald, 22 de mayo de 1900, páginas 7 y 8. Domingo, día 12 de enero. Más valioso de lo que puedes imaginar. Lee Lucas capítulo 15 versículos del 11 al 32. ¿Qué revela la parábola del hijo pródigo sobre la compasión y el amor de Dios? ¿Qué advertencia hace a quienes, como el otro hijo, se quedaron en casa? La historia cuenta que había dos hijos en la familia. El mayor decidió quedarse en casa, pero el pequeño decidió marcharse. Y ya sabes lo que ocurrió poco después. El hijo menor malgastó todos sus bienes en una vida desenfrenada. Estoy seguro de que el padre sabía de antemano que su hijo estaba destinado a pasar penurias. Lo amaba y anhelaba librar al joven de la vergüenza, la pena y la dura prueba a la que se dirigía. El mero hecho de que a la vuelta del muchacho el padre se reuniera con él cuando aún estaba lejos y le preparara un banquete, incluso después de que hubiera malgastado los bienes de su padre y deshonrado el nombre de la familia, es prueba suficiente de que el padre amaba supremamente al muchacho. Al muchacho se le permitió marcharse de casa solo porque nada, salvo su propia experiencia, podría demostrar su locura y probar el amor que el padre le profesaba. ¿Qué obligó al chico a no querer volver a casa? Fue su deseo de vivir desenfrenadamente. Ningún muchacho o muchacha en las mismas circunstancias huye de su hogar, excepto con la esperanza de obtener libertad y practicar la vida desenfrenada para hacer a voluntad lo que el corazón carnal anhela hacer. Finalmente descubrió que se había estado haciendo el tonto y entonces comenzó a razonar consigo mismo acerca de volver a casa, diciendo: «Piensa en cuántos siervos hay en casa de mi padre y todos tienen de sobra. ¿Por qué he de morir de hambre? Pero, ¿qué diré cuando llegue allí?» Habiendo vuelto en sí, sintió por supuesto que había de decir lo justo, lo que le recomendaría tanto al cielo como a la tierra. Si aquel muchacho hubiera seguido el consejo de su padre, en primer lugar, no habría tenido que ser humillado. ¡Y qué humillación! Y qué lección también, no solo para los jóvenes, sino también para los viejos. Sí, hay miles, jóvenes y viejos por igual, que aprenden grandes lecciones, pero a menudo pagan un precio tremendo solo porque siempre están escuchando las patrañas del diablo. ¿Por qué se dejan llevar tan fácilmente por sus seducciones? Solo porque su atractivo cebo apela a la naturaleza egoísta y pecaminosa del hombre. La humillación del pródigo espera a todos los jóvenes que no aprovechan el consejo de los mayores y a todos los mayores que no aprovechan el consejo del Señor.
Esta es una de las leyes de Dios que nadie ha podido esquivar jamás. El amor de Dios aún implora al que ha escogido separarse de él, y pone en acción influencias para traerlo de vuelta a la casa del Padre. El hijo pródigo volvió en sí en medio de su desgracia. Fue quebrantado el engañoso poder que Satanás había ejercido sobre él. Se dio cuenta de que su sufrimiento era la consecuencia de su propia necedad, y dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Desdichado como era, el pródigo halló esperanza en la convicción del amor de su padre. Fue ese amor el que lo atrajo hacia el hogar. Del mismo modo, la seguridad del amor de Dios constriñe al pecador a volverse a Dios. Su benignidad te guía al arrepentimiento. La misericordia y compasión del amor divino, a manera de una cadena de oro, rodea a cada alma en peligro. El Señor declara: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. El Hijo se decide a confesar su culpa. Irá al Padre diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero agrega, mostrando cuán mezquino es su concepto del amor de su Padre: hazme como uno de tus jornaleros. Palabras de vida del Gran Maestro, página 159, párrafos 1 y 2. No prestéis oído a la sugestión del enemigo de permanecer lejos de Cristo hasta que os hayáis hecho mejores, hasta que seáis suficientemente buenos para ir a Dios. Si esperáis hasta entonces, nunca iréis. Cuando Satanás os señale vuestros vestidos sucios, repetid la promesa de Jesús: al que a mí viene, no le echo fuera. Decid al enemigo que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Haced vuestra la oración de David: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Palabras de vida del Gran Maestro, página 161, párrafo 3. Levantaos e id a vuestro Padre. Él os saldrá al encuentro muy lejos. Si dais arrepentidos un solo paso hacia Él, se apresurará a rodearos con sus brazos de amor infinito. Su oído está abierto al clamor del alma contrita. Él conoce el primer esfuerzo del corazón para llegar a Él. Nunca se ofrece una oración. Aún balbuceada, nunca se derrama una lágrima. Aún en secreto, nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro. Aun antes de que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. Palabras de vida del Gran Maestro, página 162, párrafo 1. Lunes, día 13 de enero. El regocijo de Dios. Lee Sofonías, capítulo 3, versículo 17. ¿Cómo arroja luz este versículo sobre la parábola del Hijo pródigo? Cuando los embajadores de Cristo presentan el Evangelio en su sencillez y los oyentes responden a la palabra presentada, nada es más gratificante para el corazón del amor infinito que estas almas acudan a Él confesando sus pecados y dando expresión a su fe. Él se complace en impartirles su justicia, y los ángeles se regocijan cuando ven que los corazones se abren para recibir la comunicación de la luz, del perdón y del amor. Cuando la acción de gracia surge de los corazones humanos, los seres celestiales hacen suyo el canto de alabanza. El profeta Sofonías representa la alegría de Cristo por la salvación de un alma perdida. Poderoso es el Señor tu Dios, en medio de ti salvará, se alegrará sobre ti con júbilo, descansará en su amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Review Evan Herald, 29 de mayo de 1900, página 10. Todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Los ángeles de Dios, miles y miles y 10.000 veces 1000, están encargados de servir a los que serán herederos de la salvación. Nos protegen contra el mal y hacen retroceder a los poderes de las tinieblas que buscan nuestra destrucción. El Señor mismo es nuestro ayudador.
Canta, hija de Sión, grita, Israel, alégrate y gózate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti es poderoso, Él salvará, se alegrará por ti con gozo, descansará en su amor, se regocijará por ti con cánticos. Sofonías 3, versículos 14 y 17. Este es el testimonio que el Señor desea que demos al mundo. Su alabanza debe estar continuamente en nuestros corazones y en nuestros labios. Lee Efesios capítulo 5 versículos del 25 al 28. ¿Qué dice esto sobre el tipo de amor que nosotros también estamos llamados a mostrar? El espíritu que Cristo manifiesta para con nosotros es el espíritu que marido y mujer deben manifestar uno con otro. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5 versículos 2, 24 y 25. Martes, día 14 de enero. ¿Complacer a Dios? Lee Isaías 43, versículo 4, Salmos 149, versículo 4 y Proverbios 15, versículos 8 y 9. ¿Qué nos dicen acerca de que Dios se deleita en su pueblo? En las leyes dadas a Israel hay una hermosa ilustración de la relación de Cristo con su pueblo. Cuando por la pobreza un hebreo había quedado obligado a separarse de su patrimonio y a venderse como esclavo, el deber de redimirle a él y su herencia recaía sobre el pariente más cercano. Así, también la obra de redimirnos a nosotros y nuestra herencia, perdida por el pecado, recayó sobre aquel que era pariente cercano nuestro. Y a fin de redimirnos, Él se hizo pariente nuestro. Más cercano que el padre, la madre, el hermano, el amigo o el amante es el Señor nuestro Salvador. No temas, dice Él, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Cristo ama a los seres celestiales que rodean su trono, pero ¿qué explicará el gran amor con que nos amó a nosotros? No lo podemos comprender, pero en nuestra propia experiencia podemos saber que existe en verdad. Y si sostenemos un vínculo de parentesco con Él, ¿con qué ternura debemos considerar a los que son hermanos y hermanas de nuestro Señor? ¿No deberíamos estar listos para reconocer los derechos de nuestra relación divina? Adoptados en la familia de Dios, ¿no honraremos a nuestro Padre y a nuestra parentela? Deseado de todas las gentes, página 294, párrafos 2 y 3. Con frecuencia, la Iglesia militante fue llamada a sufrir pruebas y aflicción, porque ella no ha de triunfar sin pasar por un severo conflicto. Pan de congoja y agua de angustia. Isaías capítulo 30, versículo 20. Son la suerte común de todos, pero nadie que ponga su confianza en el poderoso para libertar quedará completamente derrotado. Y ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Isaías capítulo 43 versículos del 1 al 4. Profetas y Reyes, página 533, párrafo 3. Miércoles, día 15 de enero. Piedras vivas. Lee Romanos capítulo 8, versículo 1 y Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Qué enseñan estos textos sobre nuestra posición ante Dios?
Si bien la vida del cristiano debe ser caracterizada por la humildad, no debe señalarse por la tristeza y la denigración de sí mismo. Todos tienen el privilegio de vivir de manera que Dios los apruebe y los bendiga. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos siempre en condenación y tinieblas. Marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es prueba de verdadera humildad. Podemos acudir a Jesús y ser purificados y permanecer ante la ley sin avergonzarnos ni sentir remordimientos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Conflicto de los siglos, página 469, párrafo 2. Cristo era la majestad del cielo, y sin embargo, he aquí que muere en lugar del hombre. ¿Qué amor es este? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque difícilmente morirá uno por un injusto, aunque quizá algunos se atreverían a morir por un hombre bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lea ahora 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 6, y compáralo con Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Qué nos dice esto sobre cómo podemos agradar a Dios? Sobre esta piedra viviente pueden edificar por igual los judíos y los gentiles. Es el único fundamento sobre el cual podemos edificar con seguridad. Es bastante ancho para todos y bastante fuerte para soportar el peso y la carga del mundo entero. Y por la comunión con Cristo, la piedra viviente, todos los que edifican sobre este fundamento, llegan a ser piedras vivas. Muchas personas se modelan, pulen y hermosean por sus propios esfuerzos, pero no pueden llegar a ser piedras vivas, porque no están en comunión con Cristo. Sin esta comunión, el hombre no puede salvarse. Sin la vida de Cristo en nosotros, no podemos resistir los embates de la tentación. Nuestra seguridad eterna depende de nuestra edificación sobre el fundamento seguro. Multitudes están edificando hoy sobre fundamentos que no han sido probados. Cuando caiga la lluvia, brame la tempestad y vengan las crecientes, su casa caerá porque no está fundada sobre la roca eterna, la principal piedra del ángulo, Cristo Jesús. Deseo de todas las gentes, página 551, párrafo 2. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay muchos en el mundo cristiano que afirman que todo lo que es necesario para la salvación es tener fe. Las obras no son nada, la fe es lo único esencial. Pero la palabra de Dios nos dice que la fe sin obras está muerta, estando sola. Muchos se niegan a obedecer los mandamientos de Dios y, sin embargo, hacen alarde de fe. Pero la fe debe tener un fundamento. Todas las promesas de Dios se hacen con condiciones. Si hacemos su voluntad, si andamos en verdad, entonces podemos pedir lo que queramos, y nos será hecho. Mientras nos esforcemos fervientemente por ser obedientes, Dios escuchará nuestras peticiones, pero no nos bendecirá en desobediencia. Si elegimos desobedecer sus mandamientos, podemos clamar: «Fe, fe, solo ten fe», y la respuesta vendrá de la palabra segura de Dios: «La fe sin obras está muerta». Tal fe solo será como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Para tener los beneficios de la gracia de Cristo, debemos hacer nuestra parte. Debemos trabajar fielmente y producir frutos dignos de arrepentimiento. Jueves, día 16 de enero. Un objetivo digno. Lee Marcos, capítulo 9, versículos 17 al 29. ¿Cómo responde Dios al hombre del relato? ¿Cuánta fe es suficiente fe? Fue traído el muchacho, y al apostarse los ojos del Salvador sobre él, el espíritu malo lo arrojó al suelo en convulsiones de agonía. Se revolcaba y echaba espuma por la boca, hendiendo el aire con clamores pavorosos. El príncipe de la vida y el príncipe de las potestades de las tinieblas había vuelto a encontrarse en el campo de batalla.
Cristo, en cumplimiento de su misión de pregonar a los cautivos libertad y, para poner en libertad a los quebrantados, Satanás, tratando de retener su víctima bajo su dominio, invisibles, los ángeles de luz y las huestes de los malos ángeles se cernían cerca del lugar para contemplar el conflicto. Por un momento, Jesús permitió al mal espíritu que manifestase su poder, a fin de que los espectadores comprendiesen el libramiento que se iba a producir. La muchedumbre miraba con el aliento en suspenso, el Padre con agonía de esperanza y temor. Jesús preguntó: ¿cuánto tiempo ha que le aconteció esto? El Padre contó la historia de los largos años de sufrimiento y luego, como si no lo pudiese soportar más, exclamó: si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Si puedes. Hasta el Padre dudaba ahora del poder de Cristo. Jesús respondió: sí, puedes creer, al que cree, todo le es posible. No faltaba poder a Cristo, pero la curación del Hijo dependía de la fe del Padre. Estallando en lágrimas, comprendiendo su propia debilidad, el Padre se confió completamente a la misericordia de Cristo, exclamando: creo, ayuda a mi incredulidad. Jesús se volvió hacia el enfermo y dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Se oyó un clamor y se produjo una lucha intensísima. El demonio, al salir, parecía estar por quitar la vida a su víctima. Luego, el mancebo quedó acostado sin movimiento y aparentemente sin vida. La multitud murmuró: está muerto. Pero Jesús le tomó de la mano y alzándole le presentó en perfecta sanidad mental y corporal a su Padre. El Padre y el Hijo alabaron el nombre de su libertador. Los espectadores quedaron atónitos de la grandeza de Dios, mientras los escribas, derrotados y abatidos, se apartaron malhumorados. Si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. ¿Cuántas almas cargadas por el pecado han repetido esta oración? Y para todas la respuesta del Salvador compasivo es: si puedes. Es la fe la que nos une con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. En Cristo, Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación, por fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe y por lo tanto permanecen lejos de Cristo. Confíen estas almas desamparadas e indignas en la misericordia de su Salvador compasivo. No se miren a sí mismas sino a Cristo, el que sanó al enfermo y echó a los demonios cuando estaba entre los hombres, es hoy el mismo Redentor poderoso. La fe viene por la palabra de Dios. Entonces aceptemos la promesa: al que a mí viene, no le echo fuera. Arrojémonos a sus pies clamando: creo, ayuda a mi incredulidad. Nunca pereceremos mientras hagamos esto, nunca. Deseado de todas las gentes, páginas 395 y 396. Viernes, día 17 de enero. Estudio adicional. Los 9 discípulos estaban todavía pensando en su amargo fracaso, y cuando Jesús estuvo otra vez solo con ellos, le preguntaron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Jesús les contestó: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por oración y ayuno. Su incredulidad, que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo, y la negligencia con que había considerado la obra sagrada a ellos confiada, les había hecho fracasar en el conflicto con las potestades de las tinieblas. Deseado de todas las gentes, página 397, párrafo 1. Las palabras con que Cristo señalara su muerte les había infundido tristeza y duda, y la elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los celos de los otros 9.
en vez de fortalecer su fe por la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. En este estado de tinieblas habían emprendido el conflicto con Satanás. A fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían despojarse del yo y ser henchidos del Espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra, es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Si tuviereis fe como un grano de mostaza, dijo Jesús, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Aunque muy pequeña, la semilla de la mostaza contiene el mismo principio vital misterioso que produce el crecimiento del árbol más imponente. Cuando la semilla de mostaza es echada en la tierra, el germen diminuto se apropia de cada elemento que Dios ha provisto para su nutrición y emprende prestamente su lozano desarrollo. Si tenemos una fe tal, nos posesionaremos de la palabra de Dios y de todos los agentes útiles que Él ha provisto. Así, nuestra fe se fortalecerá y traerá en nuestra ayuda el poder del cielo. Los obstáculos que Satanás acumula sobre nuestra senda, aunque aparentemente tan insuperables como altísimas montañas, desaparecerán ante el mandato de la fe. Nada os será imposible. Amén. Deseo a todas las gentes, página 397, párrafos 2 y 4. Muchas bendiciones a cada uno de los oyentes de la lectura del comentario avanzado. Dios les bendiga.